El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por Robert Louis Stevenson. La aventura de la puerta. Mr. Utterson, el abogado, era un hombre de semblante adusto, jamás iluminado por la alegría de una sonrisa. Frío, parco y corto en palabras, torpe a la hora de expresar los sentimientos, enjuto, largo, seco, introvertido y sin embargo despertaba simpatías. En reuniones de amigos y cuando el vino era de su gusto, un no sé qué hondamente humano lucía en sus ojos, algo que nunca llegó a exteriorizarse en palabras, pero que se manifestaba no solo a través de esos aspectos silenciosos de su fisonomía a la hora de la sobremesa, sino también más a menudo y más claramente en los actos de su vida cotidiana. Era austero consigo mismo, a solas bebía ginebra para mortificar su afición por los vinos añejos. Y aunque gustaba del teatro, no había pisado sus umbrales desde hacía 20 años. Era en cambio muy tolerante con el prójimo, admirando a veces casi con envidia la briosa vitalidad que suponían las fechorías de los demás. Y puesto a elegir, se inclinaba por la ayuda antes que por la reprobación. Me inclino, solía decir finamente, por la herejía de Caín. Dejo a mi hermano que se destruya por el camino más de su gusto. Por eso tenía casi siempre la suerte de ser la suya, la postrera amistad honrosa y la última influencia buena de los que marchaban hacia la perdición, a los que mientras no dejaban de visitarle, jamás mostraba cambio alguno en su trato. Fácil debía de ser tal actitud para Mr. Utterson, porque era hombre reservado y hasta su afecto parecía fundarse tan solo en esa generosa benevolencia. Es propio del hombre modesto aceptar de manos de la casualidad el círculo de sus amistades, y tal le ocurría al abogado. Formaban las suyas la gente de su familia, o las que conocía desde hacía mucho tiempo. Su afecto, como la hiedra, crecía lentamente obra de los años. No implicaba ninguna aptitud especial en el que las inspiraba. De ahí, sin duda, los lazos que le unían con Mr. Richard Enfield, su pariente lejano, tan conocido en la sociedad londinense. Para muchos resultaba un enigma saber qué era lo que cada uno de los dos podía encontrar de interesante en el otro, o de qué podrían tratar en común. Decían los que se topaban con ellos en sus paseos dominicales que parecían mortalmente aburridos y que recibían con agrado la aparición de cualquier amigo. Sin embargo, ambos ponían al mayor interés en sus excursiones. Las apreciaban como lo más gustoso de cada semana. Y para no interrumpirlas, no solo rehusaban otras ocasiones de diversión, sino que hasta llegaban a desatender sus quehaceres. Sucedió que en una de estas caminatas fueron a dar a cierta travesía de uno de los barrios de más tránsito de Londres. La calle era corta y de las llamadas tranquilas, pero de un activo comercio en los días de trabajo. Se veía que sus habitantes prosperaban y que todos competían con la esperanza de prosperar aún más, gastando en coquetería el sobrante de sus ganancias, de manera que los escaparates se mostraban a lo largo de la calle con un aire tentador, como filas de vendedores sonrientes. Resaltaba hasta los domingos, cuando ocultaban sus encantos más llamativos y se quedaba casi desierta, en contraste con la parduzca suciedad de sus inmediaciones, como una fogata en la oscuridad de un bosque, y con los cierres recién pintados. Los bronces brillantes y la limpieza y alegría general atraía y recreaba enseguida los ojos de los viandantes. 2 puertas más allá de la esquina, en la acera de la izquierda, la entrada de un callejón sin salida interrumpía la alineación de escaparates. Y precisamente en aquel sitio un edificio siniestro proyectaba el caballete de su tejado sobre la calle. Era de 2 pisos, no se veían en él ventanas ni otra cosa que una puerta en la planta baja, y sobre ella, como una faz sin ojos, el muro deslucido del piso alto. Se notaba en todos los detalles de la señal de un abandono largo y sórdido, la puerta despintada y carcomida, no tenía llamador ni timbre.
Los vagos que se guarecían en el hueco usaban los cuarterones para encender cerillas. Los niños jugaban a las tiendas en el umbral. Los chicos de la escuela habían probado en las molduras el filo de sus cortaplumas y habían pasado casi una generación sin que se presentase nadie para ahuyentar a esos visitantes errabundos o para reparar sus estragos. Mr. Enfield y el abogado marchaban por la acera opuesta y al llegar frente a la puerta, el primero levantó el bastón, señalándola. ¿Ha reparado usted alguna vez en esa puerta?, dijo. Y como su acompañante contestó que sí, prosiguió. Me trae el recuerdo de una aventura muy rara. ¿De veras?, dijo Mr. Utterson, con una leve alteración en la voz. ¿Y qué ocurrió? Pues verá usted. Volvía yo a mi casa desde un sitio en el fin del mundo, a eso de las 3 de una negrísima madrugada de invierno, y seguía mi camino por una parte de Londres donde no se veía absolutamente otra cosa que los faroles del alumbrado. Calle tras calle y toda la gente dormida. Una calle tras otra, todas iluminadas como para el paso de una comitiva y desiertas como una iglesia. Hasta que terminé por encontrarme en ese estado de ánimo en que se pone uno a escuchar, y se aguza el oído, y se empieza a ansiar la vista de un polizonte. De pronto vi 2 figuras. La una un hombrecito que marchaba deprisa, renqueando. La otra una niña de 8 o 10 años, que venía a todo correr por una calle transversal, y los 2 chocaron al llegar a la esquina. Y aquí viene lo horrible del caso. El hombre pasó, pisoteando con toda calma el cuerpo de la criatura, y la dejó dando alaridos en el suelo. Así contado parece poca cosa, pero visto fue demoníaco. No parecía acto de un ser humano, sino de un juggernaut infernal. Le grité, apreté los talones, le cogí por el cuello y le hice volver hasta el sitio donde ya se había formado un grupo alrededor de la niña, que sollozaba. Estaba muy tranquilo y no opuso resistencia, pero me echó una mirada tan aviesa que me produjo un sudor frío. Los que allí se encontraban eran de la familia de la víctima, y al poco se presentó el médico, a quien había salido a buscar la niña. El accidente no tenía importancia, un mero susto, según el galeno. Y aquí supondría usted que acabaría el cuento. Pero había una circunstancia rara. Desde el primer momento yo había sentido repulsión por aquel hombre. Lo mismo le había ocurrido a la familia de la niña, cosa que nada tenía de extraño, pero lo que me sorprendió fue el caso del médico. ¿Era este el tipo corriente de curandero, hecho en molde sin edad definida, con un fuerte acento de Edimburgo y tan sensible como un cántaro? Pues oiga usted, estaba como todos nosotros y cada vez que miraba a mi prisionero se le veía palidecer y aguantarse el ansia de matarlo. Yo leía sus pensamientos como él los míos, y puesto que no se podía optar por el asesinato, hicimos lo único que cabía hacer. Le dijimos que estábamos decididos a armar tal escándalo que su nombre iba a correr de boca en boca por todo Londres, que si tenía alguna amistad o algún prestigio que perder, corría de nuestra cuenta que lo perdiese. Y a todo esto, mientras le acorralábamos, teníamos que contener lo mejor que se podía a las mujeres, frenéticas como arpías, para que no se arrojasen sobre él. Jamás he visto un odio como el que se pintaba en aquel cerco de rostros furibundos, y allí estaba el hombre, en medio, con una especie de frialdad torva e insolemne, atemorizado, eso sí, pero aguantando el chubasco como un satanás. Si usted ha decidido sacar dinero a costa de este percance casual, dijo, tengo naturalmente que asumirlo. Todo caballero ha de hacer lo posible para evitar un escándalo. ¿Cuánto es? Le apretamos las tuercas hasta sacarle 100 libras esterlinas para la familia de la niña. Claro que intentó zafarse, pero había en todos nosotros algo tan amenazador que al fin capituló. Inmediatamente había que hacerse con el dinero. ¿Y a dónde creerá usted que nos llevó? Pues a esa casa de la puerta. Sacó una llave, entró y al poco volvió a salir con unas 10 libras en oro. Y el resto en un cheque contra la banca de Count, pagadero al portador y firmado con un nombre que no debo mencionar.